Los mexicas, nombre con el que inicialmente se identificaban los aztecas, se establecieron en la colonia de Chapultepec, pero fueron expulsados y se trasladaron a Culhuacán, de donde también tuvieron que huir. Finalmente lograron asentarse de manera definitiva en un islote ubicado en el lago de Texcoco, donde fundaron Tenochtitlan en 1345. Al principio enfrentaron muchas dificultades como la falta de tierras y materiales, además de estar bajo el dominio de Azcapotzalco. Con el tiempo adquirieron experiencia militar al servir como guerreros. Tras la muerte del rey Azcapotzalco en 1426, los mexicas, liderados por Itzcoatl de 1426 a 1440, se aliaron con Texcoco y Tlacopan para independizarse. Así nació la Triple Alianza, base de su poder militar y expansión imperial. La Triple Alianza fue una unión entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, creada en 1428 para derrotar a Azcapotzalco. Después del triunfo, acordaron repartirse los tributos de los pueblos conquistados y continuar juntos las guerras de expansión. Gracias a esta alianza, Tenochtitlan se convirtió en una ciudad más poderosa y en el centro del imperio mexica. Festividades y ciclos rituales. Los mexicas, como una de las civilizaciones más destacadas de Mesoamérica, estructuraron su vida en torno a festividades y rituales profundamente significativos. Estos eventos no solo reflejaban su espiritualidad, sino también su relación con la naturaleza, los ciclos agrícolas y las fuerzas cósmicas. Para ellos, cada celebración era una forma de mantener el equilibrio del universo y honrar a las deidades que regían sus destinos. Los rituales mexicas se organizaban principalmente a través de dos calendarios interconectados. El Tonalpohualli, o calendario ritual, constaba de 260 días y dividía el tiempo en ciclos de trecenas. Este sistema regía los aspectos espirituales y determinaba los días propicios para realizar ceremonias, asegurando la correcta alineación entre las acciones humanas y las fuerzas cósmicas. Por otro lado, el Xiuhpohualli, o calendario solar, contenía 365 días distribuidos en 18 meses de 20 días, más un periodo adicional de 5 días llamado Nemontemi, considerados nefastos. Durante estos días, los mexicas evitaban realizar actividades importantes y se dedicaban a la reflexión y a la purificación espiritual. Ambos calendarios eran esenciales para planificar las festividades, garantizar el éxito agrícola y mantener la conexión entre el mundo terrenal y el divino. Número 1. Toxcatl, la ceremonia de la cosecha. Una de las tradiciones de los aztecas más destacadas es la Toxcatl, una ceremonia que celebraba la cosecha del maíz y la fertilidad de la tierra. Hueytozostli, la fiesta de la fertilidad. Era una fiesta anual dedicada a la fertilidad y a la renovación agrícola. Atl Cahualo, dejar de regar. Esta festividad marcaba el inicio de la temporada agrícola y estaba dedicada a Tlaloc, el dios de la lluvia, y a los dioses de la fertilidad. Características en el arte y deporte. Los mexicas o aztecas también destacaban por su diversidad en estética y deportes. Tenían diversas tradiciones en las que exhibían como también el ámbito artístico y deportivo eran parte importante de su cultura. Los tatuajes y escarificaciones eran prácticas comunes entre los mexicas y servían para expresar la identidad cultural, estatus social y devoción a los dioses. Estas marcas eran vistas como distintivos de valor y pertenencia. Los códices pictográficos son documentos cardinales de la tradición mexica, funcionando como registros de información, historias y conocimientos. El arte plumario es un complemento interesante de la cultura mexica, famosa por la calidad y belleza de sus obras. Con el uso de plumas de aves multicolores, los mexicas creaban adornos y vestimentas que no solo eran estéticamente agradables, sino que también tenían significados ceremoniales. El Ullamalistli, o el juego de la pelota, es una de las tradiciones más antiguas y significativas de la cultura mexica. Este juego no solo era un entretenimiento, sino que estaba cargado de simbolismo religioso y social. Los mexicas creían que el juego representaba la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. La agricultura de los mexicas se adapta a las condiciones naturales del territorio donde habitaban. En las regiones áridas construyeron numerosos canales de riego que les permitían aprovechar el agua de los ríos y lagos cercanos. En las zonas lacustres, donde no era posible sembrar directamente, idearon las chinampas, islas artificiales formadas con lodo y reforzadas con troncos de sauces, capaces de producir hasta 2 cosechas al año. Los mexicas también apreciaban el cultivo de flores de jardín y estos eran punteados alrededor de Tenochtitlán.
El más famoso ejemplo es el exótico Jardín Botánico de Moctezuma I, en Huastepec, para el cual importaba de la costa flores como la orquídea de vainilla y árboles de cacao, junto con jardines especialistas para asegurar que prosperaran en su nuevo ambiente. La dieta mexicana estaba dominada por frutas y verduras, ya que los animales domesticados estaban limitados a perros, pavos, patos y abejas de miel. La caza, peces, aves, salamandras, algas, usadas para hacer pasteles, ranas, renacuajos e insectos eran también una valiosa fuente de comida. Los cultivos más comunes eran el maíz, amaranto, la salvia, frijoles, calabacín y chiles. Tomates rojos y verdes eran cultivados, así papas dulces blancas, jícama, chayote, el nopal y cacahuates. Los mexicas también crecían varios tipos de frutas, incluidas guayabas, papayas, mamey, zapotes y chirimoyas. Las botanas incluían palomitas y las dulces hojas horneadas del maguey. Religión. La religión de los mexicas fue una parte muy importante de su vida y de su organización social. Era politeísta, es decir, creían en muchos dioses que representaban distintos aspectos de la naturaleza, la guerra, la agricultura y el universo. Los mexicas pensaban que los dioses necesitaban ser alimentados para mantener el equilibrio del mundo. Por eso realizaban rituales, ofrendas y sacrificios humanos, especialmente para asegurar que el sol saliera cada día y las cosechas fueran buenas. Los sacerdotes tenían un papel muy importante, ya que eran los encargados de realizar los rituales y cuidar los templos. También interpretaban los calendarios religiosos y decidían las fechas de las ceremonias. Entre los dioses más importantes estaban Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, considerado el protector del pueblo mexica. Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, al que se pedían buenas cosechas. Quetzalcóatl, dios del viento, la sabiduría y la creación, símbolo de la vida. Tezcatlipoca, dios de la noche y del destino. Coatlicue, diosa madre, representaba la vida y la muerte. Los templos eran lugares sagrados donde se realizaban las ceremonias más importantes. El templo mayor de Tenochtitlán estaba dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, y era el centro religioso más importante del Imperio Mexica. En general, la religión mexica buscaba mantener la armonía entre los dioses, la naturaleza y los hombres, porque creían que el universo dependía del equilibrio entre todos estos elementos. La economía de los mexicas se basaba principalmente en la agricultura, el comercio y los tributos que recibían de los pueblos conquistados. Cultivaban productos como maíz, frijol, chile y calabaza, que eran la base de su alimentación. Usaban un sistema agrícola muy avanzado llamado chinampas, que eran islas artificiales construidas sobre el lago, donde podían sembrar durante todo el año. El comercio también fue muy importante. Los poztecas, que eran comerciantes, viajaban a otras regiones para intercambiar productos como cacao, algodón, oro, jade y plumas preciosas. Además, los pueblos que formaban parte del Imperio Mexica pagaban tributos en forma de alimentos, telas, armas o joyas, lo que ayudaba a mantener su poder y riqueza. En conjunto, la economía mexica fue muy organizada y permitió que su imperio creciera y se fortaleciera. Organización política. Forma de gobierno. El imperio mexica tenía una monarquía teocrática, lo que significa que el poder político estaba unido al poder religioso. El tlatoani era la máxima autoridad. Gobernaba con el respaldo de los dioses y dirigía tanto la guerra como la religión. Era considerado el representante del dios Huitzilopochtli, protector de los mexicas. Estructura del poder. Tlatoani era el emperador y líder supremo del imperio. El Consejo Supremo era integrado por nobles, sacerdotes y jefes militares que asesoraban al Tlatoani. El Chihuahuatl era el segundo en mando. Se encargaba de la administración y la justicia. El Tlatocán era el consejo político que ayudaba a organizar los tributos y las conquistas. Y los funcionarios locales eran los que gobernaban los altepetl, ciudades, estados, y debían rendir tributo a Tenochtitlán. Expansión y control. La expansión del imperio se logró mediante la guerra y las alianzas. Lo más importante fue la Triple Alianza, formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, que dominó gran parte del Valle de México. Los pueblos conquistados debían pagar tributos en alimentos, telas, joyas y guerreros. El ejército tenía gran prestigio y los mejores guerreros podían ascender socialmente.
Organización territorial. El territorio se dividía en provincias o altepetl, cada una con su propio gobierno local, pero bajo el control del Tlatoani. Tenochtitlán era el centro político, militar, religioso y económico del imperio. Existían jueces y funcionarios que se encargaban de mantener el orden y recolectar tributos. Importancia. La estructura política mexica permitió mantener un imperio poderoso y organizado, basado en la disciplina militar, la religión y los tributos. Gracias a este sistema, Tenochtitlán se convirtió en una de las ciudades más grandes e influyentes de Mesoamérica.